Como yo lo había comentado, pues nos han eliminado de la Europa League y con esto digamos que se levantaron bastante las masas en contra de, bueno, pues de Xavi, del Barça, de los jugadores y ya sabemos que cuando llega la derrota también llega con ello la crítica. Tristemente muchas veces no por una razón muy justificada, muy justa, pero suele llegar aún así. Y el asunto es que yo creo que la crítica está muy bien cuando es una crítica, digamos, argumentada y por supuesto sin ventajismos ni fanatismos. Yo creo que la crítica es necesaria, incluso la autocrítica, yo creo que es de las cosas más importantes, pero que a veces la crítica negativa es extremadamente negativa y por supuesto es, digamos que con mucho fanatismo, incluso yo diría que con mal afán, siempre es algo que es bastante peligroso porque mucha gente se influye entre sí. A fin de cuentas así funciona esto y yo creo que es muy peligroso que a veces se influya digamos que esta clase de cosas para que los entrenadores se vean perjudicados. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues básicamente porque hemos caído contra el United y es un partido que yo creo que sí fue muy igualado. Realmente el nivel del Barça y el United es bastante grande, entonces por una parte se puede entender que hayamos empatado, pero yo creo que por otra es muy necesario tener en cuenta que por mucho que empatemos, pierdamos o incluso ganemos o pase lo que pase, no se tiene que ser resultadista, es que se tiene que tener muy en cuenta la cantidad de cosas que se está haciendo Xavi como para poder, digamos que hacer un buen juicio. Xavi de momento pues está manteniendo al equipo en un buen tono físico, en un buen tono anímico, psicológico, físico, táctico, técnico. Yo sinceramente estoy viendo una progresión en todos los niveles, en todos los grados para los jugadores y estoy viendo también que a nivel colectivo poco a poco el equipo cada día va mejor, va a más. Y haciendo esto como una especie de retrospectiva, viendo cómo estábamos antes y cómo estábamos ahora, yo creo que no sería muy equivocado ni injusto decir que Xavi verdaderamente está haciendo un muy buen trabajo. De momento en Liga pues vamos muy bien, en la Copa vamos también espectacularmente bien, hemos ganado la Supercopa de España, en Europa yo creo que ha sido lo que de momento pues es más cuestionable por ciertas cuestiones, pero de momento lo estamos haciendo muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Que pese a que el Barça esté haciendo una muy buena temporada a nivel de títulos nacionales, el hecho de de caer en Europa siempre es algo que destaca mucho, llama mucho la atención y que parece que o para muchos opaca el trabajo que se está haciendo en la liga. Se opaca el trabajo que se está haciendo en la liga y esto a consecuencia lo que causa es que muchos tal vez duden o ya no quieran tal vez tener a Xavi como entrenador. Porque hay una corriente, yo creo que está donde está la mayoría, ¿no? Entre los cuales estoy yo, que habemos un 80%, 90% de personas que estamos apoyando al Barça. Queremos claramente que gane, confiamos mucho en Xavi, por supuesto. Por todo lo que ha demostrado y también porque hay una especie de apoyito extra, ¿no? Porque hay que recordar que en este caso Xavi llegó aquí pagándose su propia cláusula de rescisión de su propio contrato con dinero de su propio bolsillo para llegar a un equipo que no tenía nada montado, con que sabiendo perfectamente cómo funciona esto de la caverna mediática y la mafia blanca y por supuesto tomando en cuenta todo esto y que iba a tener que intentar otra vez empezar de cero. Y justo en el Alsat es cuando ya estaba totalmente ganando, por su proyecto ya estaba yendo para arriba, pues es algo para agradecerse, para tener en cuenta, para dar una especie de apoyito extra. Sí será un apoyo igual, pero esas ganas yo siempre, esa clase de gestos y esas ganas siempre van a hacer que de mi parte haya un apoyito extra. Entonces, tomando en cuenta el trabajo del equipo y lo que ha hecho, yo sinceramente me incluyo en esa parte del 80-90% que apoyamos a Xavi, pero hay otra corriente, una corriente de un 10-15%, ni no tengo yo aquí las estadísticas, pero yo creo que puedo decirlo simplemente por intuición. Y es que hay un pequeño sector, ¿no? Un pequeño sector a los que ya le están convenciendo con aquellos mensajes de que, bueno, pero es que a fin de cuentas en Europa nada, Xavi no sirve, con esa plantilla claro es que vergüenza fuera que no estuviese haciendo los puntos que estuviese haciendo, pese a que estamos viendo que es una clasificación y una puntuación bastante digna de lo que sería en su momento pues con Guardiola y con Luis Enrique, que por supuesto hablar de estos dos no es hablar de pues de cualquier cosa.
Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, realmente preocupa, ¿no? Preocupa un poco porque si hay un sector ya de gente que verdaderamente está comprando este mensaje, yo creo que es para considerar todo lo que de momento está pasando. De momento todo lo que está pasando, y porque yo creo que necesitamos ser muy fuertes y que no nos haga titubear ninguna especie de mensaje a modo: bueno, pero es que a final de cuentas Xavi en Europa no ha conseguido nada, 4 eliminaciones en 2 años, que esto lo he visto mucho, pero curiosamente no he visto que quieran destacar mucho las estadísticas porque tienen mala fe. A fin de cuentas ya sabemos cómo es esto, y es que Xavi está haciendo un buen trabajo y eso afecta a los intereses de otros equipos. Y por no querer que esos equipos se vean afectados en sus intereses, toca en este caso pues lanzar esta clase de mensajes contra el Barcelona. Entonces, si nos ponemos a pensar en todos estos mensajes tipo: bueno, pero en Europa nada, 4 eliminaciones en 2 años, este es un entrenador que pues a final de cuentas era puro humo, no sé, o yo que sé, cosas como por ejemplo ya no con el entrenador sino con el estilo, tanta posesión y al final de cuentas nada, el fútbol no es de mérito, lo que importa pues aquí es ganar como sea. Esta clase de mensajes que evidentemente pues no nos hacen mucho bien, no tanto porque nos perjudiquen porque nos están diciendo alguna verdad, sino porque pues directamente nos están lanzando mentiras que son muy peligrosas. Entonces, como culés, yo creo que tenemos que tener en cuenta y muy presente todo el tiempo la puntuación, todo, realmente todo a nivel de datos y estadísticas, que yo siempre he contado que para mí la manera en la que se tiene que juzgar a un entrenador no es tanto por los resultados de los partidos ni por los títulos, es por el rendimiento del equipo y una que otra estadística, datos que que reflejen ese rendimiento, ¿no? Porque muchas veces esto de los datos y las estadísticas pues sí que tenemos que tener en cuenta que sí que afecta y que a veces no muestra al 100% el buen trabajo, ¿no?, que se está haciendo. Hay cosas que no salen en las estadísticas. Entonces, tener en cuenta todo lo que es tanto en partidos ganados, partidos empatados, qué cantidad de partidos perdidos, evidentemente pues de momento muy pocos. ¿Qué otra cosa? Pues cómo se está haciendo en todas las competiciones, cuántos goles a favor, cuántos en contra, qué tan bien juega el equipo, qué tanto domina el equipo su idea, porque no nada más es jugar bien simplemente por estética, es jugar pero claramente dominar, qué progresión está viendo en el equipo, qué tanto estamos viendo que el equipo va para arriba, esta clase de cosas que yo creo que es lo que nos tiene que hacer ver y nos tiene que reflejar pues cómo lo está haciendo Xavi para, repito, no titubear con este entrenador, ya sea porque alguien pues le da miedo o duda, ¿no? Porque a fin de cuentas la duda es normal ante una incógnita que no sabes cómo va a salir. Yo creo que sinceramente se tiene que ver todo esto para no titubear a la hora de tal vez enjuiciar a Xavi, o por lo menos generar confianza en el entorno, ¿no? Que esto lo he comentado muchas veces que es muy importante el tema del entorno, porque son a fin de cuentas los que ponen y quitan presidentes, jugadores, entrenadores, direcciones deportivas, modelos, y a fin de cuentas deciden pues la dirección del club. Y si el club está a mano de un entorno que realmente más que quiere ayudar, pero su afán de querer ayudar termina pues afectando, lo que nos va a provocar es que vayamos mal. Si en cambio si hay un entorno que quiere ayudar y lo hace con buenas ideas y lo hace bien, vamos a ir para arriba. Entonces tenemos que ver no solo Europa, tenemos que ver España, tenemos que ver todas las competiciones y por supuesto tener esta tranquilidad, ¿no? Tener esta tranquilidad y ver todo eso, y a fin de cuentas por una parte eso por nosotros, sí, pues el no titubear porque vemos claramente una progresión y hay una base, hay argumentos suficientes que te hacen tener una confianza en el entrenador. Por una parte eso, pero por otra parte ahora vamos a terminar con esto de, pues bueno, yo ya no sé cómo decirlo, con esto de, vamos a decirle de la caverna mediática, a fin de cuentas, de lo que de esto donde se sacan esta clase de mensajes. Esto que estoy tratando de decir, que por favor que no cuele, que no intenten creérselo, que nadie les compre su discurso, que nadie se crea sus mentiras, de que estamos muy mal, estamos en construcción y estamos en un nivel para mí ya top.
Con muy poco tiempo de reconstrucción somos mejores que muchos equipos que ya tienen muchos años con sus otros entrenadores y que han gastado miles de millones de euros más, bastantes, como por ejemplo pues el Chelsea. Entonces, yo sinceramente, si tuviese que decir algo, es que yo creo que para tener en cuenta que no se, para que no cuelen esta clase de mensajes, tenemos que saber quiénes son y por supuesto saber qué es lo que hacen, como para, bueno, pues claramente reconocer, vamos a decir, que las mentiras a la hora de que se saquen, y de esta manera no creérselo sino afectar al equipo. Mentiras como de qué tipo, bueno, pues el modus operandi generalmente de esto es que cuando sucede algo bueno, digamos una racha de victorias muy importante, una serie de partidos ganados que, bueno, pues claramente son muy importantes, estadísticas interesantes, por ejemplo incluso récord de asistencia que demuestra la ilusión del equipo, muy pocos partidos perdidos, comparativas que hablan claramente de un buen trabajo. Todo esto de qué es lo que nos pasa, es lo que se suele minimizar, lo que se suele silenciar, lo que se suele tapar y lo que se suele maquillar. Pero digamos que caemos contra el United, o no sé, en la fase de grupos, pese a que nos roban, y incluso hicimos un muy buen partido, pero tristemente pues no logramos concretar las ocasiones, lo que sea. Pues uno lo que puede ver en esa clase de situaciones cuando se sucede, pues uno lo que ve es que se maximiza, se hace un ruido extremadamente grande, se hace un escándalo, salen todas las portadas, sacan no sé cuántas estadísticas, lo ves en redes sociales que la gente lo difunde, en radio, en prensa escrita, en prensa, yo que sé, pues prensa, vamos a decir que también digital, en la radio, y lo ves en todos lados, pero cuando sucede, repito, algo bueno, directamente silencio, se comenta, pero pues hay de paso, se pone la portada, pero se pone hasta bajito, no se le pone imagen. O ya de plano se le va a poner la contraportada, se le pone un artículo pequeño de poca redacción, tal vez destacando un buen trabajo pero no mencionando a Xavi, no haciendo comparativas, porque por mucho que se hagan los que no saben perfectamente las estadísticas y lo que está pasando aquí. Pero lo que pasa es que no se quiere, repito, destacar para que la gente claramente no esté desinformada, y si está desinformada pues es más fácil de engañar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este modus operandi, pues es bastante sospechoso que todos los periodistas y que analistas serios y todos los medios, yo que sé, Marca, Diario As, Sport, Mundo Deportivo, El Chiringuito, Vanguardia, El Periódico, El Mundo, la cadena SER, la cadena COPE, yo que sé, Juanma Castaño, Manu Carreño, bueno, pues el Manolo Lama propiamente, que es uno de los peores para mí, Roncero, todos, absolutamente todos. Cuando tú ves este modus operandi, que lo bueno poco y que lo malo se hace un ruido espectacular, que hay un ruido demasiado grande, tú lo que ves es pues que claramente hay mala fe. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, de que se maximiza lo malo y se minimiza lo bueno, tú lo primero que puedes ver es, bueno, pues aquí claramente estoy viendo una desigualdad de trato. Entonces, cuando hay una desigualdad de trato y pasa algo, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú estás viendo esa desigualdad de trato, esa mala fe, ¿qué es lo que pasa? ¿Les vas a comprar el discurso de Xavi Out, por ejemplo? Yo evidentemente pues es lo que menos, de lo que menos me fiaría. Entonces yo creo que esto se tiene que tener en cuenta, porque el ruido es tan grande, que a fin de cuentas puede caer cualquiera, puede caer cualquier persona, a menos de que esté 100% digamos que informada, que tenga mucha personalidad, que tenga las cosas muy claras, y a fin de cuentas pues para esto del fútbol se necesita sí o sí. Y si no se tiene, pues de ley estamos peligrando y mal vamos a ir. Entonces se tiene que tener todo esto en cuenta, tenemos que tener cuidado para que, bueno, pues para que no podamos ir para mal, y por supuesto el Barça pueda ir hacia arriba y podamos desarrollar esto de la mejor manera posible. Y hago esto a fin de cuentas, repito, por la cantidad de ruido tan grande, y no tanto para poner en duda el trabajo de Xavi. En modo, Xavi debería continuar en el Barça, porque a fin de cuentas si lo pongo en duda o lo pongo así, lo planteo así,
lo que va a pasar es que estoy, digamos que haciendo esa especie de juego. Y si por otra parte, digamos que más que defender, que decir que estoy a favor de Xavi, pero perdón, decir que claramente sí estoy a favor del proyecto de Xavi, pero en lugar de mencionar tanto a Xavi que por esto, que por el otro, porque ya lo he mencionado muchas veces, yo creo que lo que se tiene que hacer, independientemente de quién sea el entrenador, incluso Koeman, dejar en claro, repito, el modus operandi de la desigualdad de trato, el mal afán, la mala fe, el intentar poner presión, e intentar meter nerviosismo, el malmeter con, bueno, que si este fichaje peligra, que si el otro peligra, tenemos que ganar a fuerzas la liga, si no va a ser un fracaso, porque con este plantillón es que hasta me pones a mí yo ganaría. Entonces yo creo que esto es lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que tener en cuenta, para tener, no solo destacar el trabajo del entrenador para no dudar de él, sino que incluso dejar en claro también, los que están intentando poner en duda el trabajo del entrenador para no creerle. Es decir, por una parte creer por el trabajo que está haciendo el entrenador, que es muy bueno, y por otra parte no creer y no caer en ese juego, claramente porque, repito, ves sus modus operandi como literalmente cambian el relato y cambian la interpretación de positiva a negativa y de negativa a positiva día y noche, día y noche. No ves tú como tal unos estatutos, unos argumentos, una filosofía clara. Tú lo que ves aquí es que un día pues más o menos esto les parece bien, pero una cosa que es exactamente igual lo ves mal. Entonces no comprendes la lógica realmente. Entonces cree por los dos lados para que no te engañen por ninguno. Es lo que quería comentar y lo que quería dejar en claro con este tema de Xavi. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal, en mi manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.